está usted? ¿Está bien? Sí están cansados, ¿verdad? Se sienten como cansaditos, así como que lo trajo el autobús y lo dejó aquí al frente. ¿Frío? Bueno, la palabra a lo mejor los va a animar, así que échenle, como dicen en México, échenle ganas a la palabra. Bueno, vamos a hacer una oración. Mientras tanto, ponga una marca en el libro de Salmos, capítulo 10. Yo voy a leer una versión diferente, pero usted ahí mire en su Biblia, Salmos, capítulo 10, versículo 1. Salmos 10, versículo 1. Vamos a continuar la serie que hemos iniciado el viernes pasado, serie llamada Oh Señor, ayúdame, ¿verdad? Siempre que hablemos de esta serie le daremos la expresión correcta, ¿verdad? A ese clamor, oh Señor, ayúdame, ¿verdad? Antes de entrar en el tema, yo les pido que me acompañen, vamos a hacer una oración más, a pedirle a Dios por la palabra. Siempre me bendice, ¿verdad? Pedirle a Dios que me ayude y que me dé gracia. Amén. ¿Me acompaña? Padre, gracias, Señor. Te bendecimos, Señor, y te damos gloria porque sabemos que tú eres eterno, tú eres poderoso. Y en esta hora, Señor, estamos frente a tu palabra, hemos venido de cerca y de lejos. Oramos también por aquellos que nos ven por medio de las plataformas, Señor, digitales. Te pido que la palabra, como siempre, encuentre, Señor, lugar en nuestro corazón. Estamos hablando de este tema acerca de las necesidades y sabemos que hay muchas, Señor, siempre hay necesidad. Y yo sé, mi Dios, que esta serie nació de tu corazón porque tú eres nuestro Padre, nos ayuda, nos socorres, nos fortalece en medio de las pruebas. Dame la gracia, Señor, y la sabiduría para enseñar en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, voy a compartir un tema que se va a titular a manera de pregunta, ¿por qué estás tan lejos de mí, Señor? Así se llama el tema de esta noche. Vamos a leer nada más un solo versículo. Voy a utilizar la versión Dios habla hoy, del Salmo 10, verso 1. Y dice aquí el salmista. Quiero que usted note el corazón aquí del salmista, ¿ok? Trate de ponerse usted en su lugar. Dice, Señor, ¿por qué te quedas tan lejos? Dice el salmista. Y luego termina diciendo, ¿por qué te escondes en tiempos de angustia? Bueno, si usted se acuerda, en la enseñanza pasada, pudimos ver el corazón de los salmistas, leímos un texto de Job, cuando en la Biblia vemos a alguien expresándose de esta manera, oh Dios mío, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué te busco día y noche y no me hablas? Son expresiones nacidas de sentimientos. O sea, no significa que Dios se alejó, no significa que nos desamparó, simplemente estamos leyendo los salmos en este caso y vemos el corazón de alguien, un hombre de Dios, un salmista, que está clamando a Dios, pidiéndole verdad, Señor, o se siente así, ¿no? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué no me contesta? Bueno, a todos, sin excepción de ningún cristiano, nos llegan esos momentos donde Dios se siente lejos de nosotros. Esos momentos, en especialmente cuando estamos en gran necesidad, son esos momentos donde estamos pasando por alguna enfermedad, a lo mejor estamos en escasez, conflicto familiar o depresión, y sentimos como si Dios le faltó a su promesa. Su palabra nos dice, Él nos dice en su palabra que nunca nos dejará. ¿Usted ha leído ese texto cuando dice, nunca los dejaré? Bueno, yo pregunto, ¿te has encontrado en momentos donde parece como si Dios te ignora por completo? ¿Alguien ha experimentado ese momento en su vida? Pocos, más o menos, o casi todos, ¿verdad? Bueno, si no te ha pasado, te va a pasar. Así que por eso esta enseñanza. Pregunta, ¿momentos donde parece que Dios se hace indiferente en nuestra necesidad? Algunos de ustedes han tenido esta clase de experiencia y bueno, yo la he tenido, ¿verdad? Yo la he tenido. La buena noticia, mis hermanos, es que no solo nosotros hemos o vamos a experimentar este tipo de cosas. Los hombres y mujeres de la Biblia también han tenido este tipo de experiencias.
Y yo me voy más allá. Jesús desde la cruz fue quien expresó las siguientes palabras. No le voy a leer el texto, pero se lo voy a parafrasear. A la hora novena dice la palabra, clamó a gran voz Jesús diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani. Estas son palabras arameas, es un lenguaje arameo, que traducido significa, escucha bien, viniendo desde el corazón de Jesús, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso que Jesús expresó es una respuesta en profecía del salmista David. Si usted lee el Salmo 22, la misma expresión hace David. Y ya hemos estudiado, ¿verdad?, las profecías, textos de doble referencia. David tuvo una expresión muy natural, sin pensar en profecías, y escribiendo los salmos, inspirado por el Espíritu, quedó ahí plasmado. Y luego vemos a Jesús en la cruz repitiendo las mismas palabras. Bueno, la pregunta aquí, mis hermanos, porque en todo esto vamos a estar viendo aquí unos ejemplos, ¿verdad?, que nos van a aclarar muchas cosas para que cuando estemos en medio de la necesidad no nos confundamos y digamos, sí, ve, yo le oro a Dios y no me contesta. Bueno, todos en algún momento hemos experimentado estos momentos oscuros, donde Dios se siente muy lejos de nuestra necesidad. Si no hemos pasado por momentos así, créanme que lo vamos a pasar en algún momento. Esos momentos van a venir y debemos estar preparados. A mí nadie me avisó. A mí me llegó ese momento y durante la prueba yo solamente pensaba en seguir buscando a Dios, aunque no sentía a Dios. Bueno, pregunto, ¿por qué pasamos? Son preguntas humanas, ¿ok? ¿Por qué pasamos por esos momentos incómodos y horribles donde se siente como si Dios nos ha abandonado? ¿Por qué vienen esos momentos? ¿Por qué Dios permite eso? Permítame decirle que todo tiene una respuesta. ¿Sí está de acuerdo? Amén. Todo tiene una respuesta. Pero es importante saber que estas respuestas pueden venir por medio, a lo mejor, de la Biblia. Hay veces que estás pasando por algo, lees la Biblia y dices, mira, por eso es que estoy pasando X cosa, ¿no? O pueden venir por alguna enseñanza, como por ejemplo en este momento estoy enseñando la palabra. Pero en la mayoría de los casos, escúcheme bien, esas preguntas que tenemos, o más bien respuestas que esperamos de Dios, nos van a llegar durante o después de la prueba. ¿Cuándo? Durante o después de la prueba. Bueno, por ejemplo, vamos a ponernos en el lugar de un hombre que pasó por unas pruebas sumamente difíciles en la Biblia. Este hombre lo perdió todo, sus posesiones, sus hijos, su salud, su paz, su gozo, su seguridad. Aún perdió el deseo de vivir. Tuvo una expresión en un momento donde maldijo el día que nació por causa del dolor que estaba enfrentando. Yo te pregunto, ¿has experimentado algo similar? Bueno, ¿qué tan dura fue esta prueba? Porque estoy hablando de un hombre llamado Job. Usted lo conoce. ¿Qué tan dura fue su prueba que aún maldijo el día que nació? ¿Usted se imagina qué tan difícil una persona le esté pasando que diga, maldigo el día que nací? Usted más o menos imagínese ahí a Job, ¿no? Sufriendo, y salió de su boca esta expresión. Lo que este hombre pasó, mis hermanos, nos puede parecer un poco inhumano por parte de Dios. Entiendan que estas pruebas difíciles le llegaron a un hombre justo y piadoso ante los ojos de Dios. Fue lo que Dios dijo acerca de Job. Porque como dice el apóstol Pedro, si todo esto le hubiese pasado a un hombre malo, todo lo que pasó, lo que enfrentó Job, al leer este libro de Job sentiríamos una gran satisfacción porque recibió lo merecido. Si ustedes le dicen, por ejemplo, pensemos en Judas, ¿no? Nadie nunca se ha sentido mal por lo que Judas le pasó, por traicionero. Nadie nunca ha dicho, ay, pobre Judas. Pero escúcheme bien, si leemos el libro de Job y entendemos que él se merecía eso, porque era un hombre malo, sentiríamos satisfacción. Diríamos, eso es lo que merecía. Eso sería una reacción humana. Pero al leer esta historia, mis hermanos, lo que en verdad viene a nuestro corazón es una tremenda indignación
por todo lo que este hombre justo y piadoso tuvo que enfrentar, ¿sí o no? Lo que viene es una indignación. Ahora escúchame bien, porque aquí viene algo importante. La indignación que sentimos al leer este libro no es contra la mujer de Job, quien aconsejó al mismo Job a maldecir a Dios y morirse. ¿Se acuerda? Dijo, maldice a Dios y muérete ya. La indignación que tenemos no la sentimos o no estamos indignados por los malos consejos de los amigos de Job. Ni siquiera nos sentimos indignados por el mismo Satanás, responsable de infundir el sufrimiento y la aflicción en la vida de Job. ¿Saben con quién estamos o nos sentimos indignados? Con Dios. Eso produce ese libro. Siempre que alguien lee o hace un comentario del libro de Job, viene la pregunta, ¿por qué un hombre justo y piadoso pasó por este tipo de cosas? ¿Ha hecho usted esa pregunta alguna vez? Debo aclarar algo importante, hermanos. Lo que vamos a leer, no tengo ninguna duda que esto le haya pasado a millones de personas, aunque de una manera muy diferente, ¿verdad? Pero igual de difícil. A lo mejor no le pasó exactamente lo mismo, pero hay personas, incluso le voy a decir algo, es peligroso a veces comparar pruebas. Decir, a este, ¿verdad? Le mataron 3 hijos, pero a este 15. Si el que le mataron 15 le dice al que le mataron 3, no te sientas mal, yo perdí 15, no funciona eso. No sé si me doy a entender. Cada quien, cuando enfrenta su prueba, es personal. No puede uno decir, tú porque no sabes lo que yo pasé. No, eso no sirve para nada en el sentido de consuelo. Ahora, uno de manera personal puede decir, no, yo no he pasado nada comparado con. Uno lo puede, el que está pasando la prueba sí. Pero nadie te lo puede decir a ti. ¿Por qué? Porque sería algo inhumano rebajar tu dolor y compararlo con el mío. Yo perdí la mitad de mi familia. Yo perdí toda, así que no te sientas mal. ¿Verdad que no funciona eso? No. Cada uno, Dios le permite una prueba muy personal, muy especial. Entonces, nunca, hermanos, tratemos de nunca jactarnos cuando alguien esté pasando un momento difícil, de decirle, si tú supieras lo que yo he pasado, no hagamos eso. Es muy insensible eso. Amén. A muchas personas en el mundo, hermanos, le ha pasado cosas similares, difíciles, así como Job. Y es precisamente por esa misma razón que Dios le permitió a Job sufrir. ¿Para qué? Para socorrernos a nosotros cuando estemos en momentos así como el que pasó Job. El ateo no tiene solución a su problema. No tiene esperanza, no tiene una respuesta a su dolor. Le duele porque le duele, así es. Es relativo. Pero nosotros tenemos una respuesta. Dios nos habla en este tiempo de dolor. Solo voy a leer la aflicción en la vida de Job. Voy a emitir el contexto porque no tengo el tiempo. Y usted conoce cuando viene Satanás, el Señor le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Verdad? Un hombre justo, piadoso. Vamos a leer Job capítulo 1. Versículo 12. Job capítulo 1, versículo 12. Aquí usted va a ver, este libro nos habla de muchas cosas. Nos habla de la soberanía de Dios, que Dios permite que suframos como cristianos y tiene un propósito. En este libro aprendemos que Satanás tiene poder. Dice la Biblia que él hizo que los sabeos arremetieran contra Job, hizo que viniera fuego del cielo, que descendiera fuego del cielo, le infundió una enfermedad en el cuerpo a Job. Esto nos habla de que Satanás tiene un poder y no debemos de subestimar eso, ¿verdad? Bueno, Job 1, verso 12. Dijo Jehová a Satanás. ¿Quién dijo? Jehová. He aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Aquí está Dios entregando en manos de Satanás la vida de Job. Dice, solamente no pongas tu mano sobre él, no lo mates. Significa eso. Y salió Satanás de delante de Jehová, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada,
solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Verso 17. Todavía estaba hablando, usted imagínese, una noticia difícil y luego otra más difícil y más difícil. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Aquí Job, mis hermanos, es despojado de todas sus posesiones y perdió en un solo momento a sus 10 hijos, 3 hijas, 7 varones. Pero esto no es todo, mis hermanos. Luego de enfrentar todas estas calamidades, Job enfrenta otra prueba. Capítulo 2, versículo 4. Respondiendo Satanás dijo, aquí vemos que en el capítulo 1, luego vamos a ver esa parte final, Job no maldice a Dios, pasó la prueba, sigue con su fe, sí sufriendo en un momento difícil, pero sigue creyendo en Dios, sigue con su fe firme y no maldijo a Dios, ¿verdad? Respondiendo Satanás, estoy en Job, capítulo 2, verso 4, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. ¿Qué significa? Bueno, usted se acuerda cuando el apóstol Pablo, en Efesios 5, 29, dijo, porque nadie aborreció jamás su propia carne. O sea, nadie se odia a sí mismo en un sentido humano. Dice, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Eso es una referencia en Efesios. Nos dice que cada ser humano pelea por su vida. Eso lo puso Dios en nosotros. Bueno, Satanás sabe que las personas sobreviven, se defienden, dan todo por sobrevivir. Y eso es algo que Dios nos ha dado y Satanás lo sabe perfectamente. Si toca su carne, dice Satanás, de seguro te negará. Bueno, aquí vemos el verso 5. Pero extiende ahora tu mano, dice Satanás, y toca su hueso y su carne, es decir, hazlo sufrir. Y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Se acuerdan en el capítulo 1? No lo leímos, pero usted se acuerda cuando el Señor le habla a Satanás y le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Me da un hombre fiel. Y Satanás dice, sí, él es fiel porque tú lo bendices. Quítale todo a ver si es verdad que te ama. Bueno, ¿usted se imagina que digan eso de nosotros? Que somos fieles porque estamos tranquilos, cómodos, con buen trabajo, buena comida. ¿Y qué si Dios se lleva todo eso? ¿Cómo sería nuestra fe? Bueno, aquí dice, si tocas su piel, su carne, su hueso, su cuerpo, en tu misma presencia te va a maldecir. Bueno, verso 6. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida, no lo mates. ¿Usted está notando la soberanía de Dios aquí? ¿Hasta dónde Dios da permiso para que Satanás lo ataque? Ahora, yo quiero que usted note, si usted un día lee este libro, que en ningún momento, ni una sola vez, Job le echó la culpa a Satanás. Piense por un segundo en eso. Nunca. Hoy los cristianos dicen, no, es que Satanás anda como león rugiente y me hizo caer. Que cualquier cosita ya es culpa de Satanás. Y en todo lo que Job pasó, ni en un solo momento le echó la culpa a Satanás. Fíjense el corazón de este hombre. Obviamente era un hombre de Dios, justo, piadoso, pero le faltaba crecer un poco más. Es lo que nos falta mucho de nosotros. Dice el verso 7, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él. ¿Qué es un tiesto? Bueno, puede ser un pedazo de barro roto, cuando se quiebra un barro y lo que queda, se rascaba la piel con eso. Usted imagínese, un tiesto puede ser una piedra afilada. No, imagínese. Yo
Hace unos días compré una manito de esas de rascarse la espalda donde uno no alcanza. Y eso es un lujo, ¿no? Un pedazo de tiesto, imagínense. Dice, y estaba sentado Job en medio de cenizas, estaba en luto, en silicio, estaba en dolor, o sea, esto representa el dolor. Entonces le dijo su mujer, fíjense qué mujer tenía Job, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Tremendo, ¿no? Cuando viene a ver, le hacen una entrevista en el cielo a Job. ¿Qué fue lo que más te dolió en la tierra? Dice mi esposa. Verso 10, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado sin sabiduría. Dice que, dice Job, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Ahora, ¿cuántos cristianos entienden esto? Solamente queremos recibir lo bueno de Dios. Ahora, aquí es una expresión humana, porque lo bueno a lo mejor se refiere al aumento de sueldo, a la sanidad física, la comodidad, etcétera. Y quizás lo malo, Job se refiere al sufrimiento. Pero si entendemos bien la verdad de Dios, tanto el sufrimiento como la comodidad, la escasez y la prosperidad, si vienen de Dios, siempre es para bien, siempre es bueno, ¿sí o no? Todas las cosas para los que aman a Dios, obra para bien. Pero humanamente, desde el punto de vista de Job, decimos lo bueno y lo malo hay que recibirlo. Esa es la actitud. Dice, y en todo esto no pecó Job con sus labios, no habló mal de Dios. Bueno, verso 11. Y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, escucha bien, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido, se pusieron de acuerdo en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Es una buena actitud, ¿sí o no? Pero dice el verso 12, los cuales alzando los ojos desde lejos no lo conocieron. Lo deteriorado que estaba Job por todo lo que le había pasado. Y lloraron a gritos y cada uno de ellos rasgó su manto. Y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches y ninguno le hablaba palabra porque veía que su dolor era muy grande. ¿Qué le dices a alguien que lo acaba de perder todo? ¿Qué le dices? ¿Te ha pasado que alguien está en un momento difícil y no sabes qué decir? Tú dices, ay Señor, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? La palabra nos dice que estos 3 amigos de Job no supieron consolar ni aconsejar a Job en su aflicción. No tuvieron sabiduría al tratar de fortalecer la fe de Job en medio de su prueba. Los amigos de Job, tratando de consolarlo, lo único que hicieron fue incomodarlo más. Escuche bien, aparte de perderlo todo, sus hijos, la sarna, a pesar de la aflicción emocional que tenía Job, vienen 3 amigos que desde distancia podría parecer esperanza de consuelo y lo que vienen a traer es más problema. Usted no quiere ser uno de esos, ¿verdad que no? Es por eso que dice la palabra que es más sabio cuando no sé qué hablar, ¿qué? Callar. Hay veces que alguien está pasando por un momento difícil, pero está lleno de teología. Y a veces tu teología no ayuda al que está en aflicción. A veces es callar, abrazar ahí, orar o ahí, nada más estar ahí. Hay gente que dice, con tú estás a estar aquí, ya con eso me basta. Con ver que viniste a verme ya, no tienes que decir nada. Porque hay gente que sí dice, es que no sé ni qué decir, no digas nada. Fíjense lo que dice el mismo Job en Job 16, verso 1, en la traducción al lenguaje actual. Si quiere, mire la pantalla y ahí va a ver esta versión un poco más sencilla. Dice, Job le contestó a Elifaz, a uno de sus 3 amigos. Todo lo que ustedes han dicho lo he escuchado muchas veces, o sea, son palabrerías. Dice, y no me fue de ningún consuelo. Dice el verso 3, ¿qué es lo que tanto le molesta? ¿Por qué no me dejan en paz? Aquí es una expresión de Job con sus amigos. Dice, si estuvieran en mi lugar, verían que no necesito tanta palabrería. Lo que necesito es que me animen, que calmen mi sufrimiento. Bueno, se necesita
de un cristiano algo esencial para poder consolar al que está pasando por un momento difícil. Se llama sensibilidad. A veces hay cristianos que saben tanta Biblia que todo es, ay, el Salmo 21 dice, y Juan 9 dice, y esto dice. Y a veces, viniendo de una gente imprudente, hasta la Biblia enfada. ¿Sí escucha lo que dije? ¿Escuchó lo que dije? Viniendo de un imprudente, hasta la Biblia nos enfada. La Biblia, es la palabra de Dios, pero hay quienes no saben usarla y vienen en el momento más inoportuno. Sigo leyendo. Dice el versículo, me quedé en el 6, dice, ¿qué se gana con hablar? Mi dolor no me deja ni tampoco se calma con hablar o no hablar. Dice, Dios ha acabado conmigo y con toda mi familia. Fíjense la expresión de frustración. Me tiene arrinconado, se levanta y me condena. Lo que ha dejado de mí es un montón de huesos. Así estaba quejándose Job. Ahora, no significa esto que estaba maldiciendo a Dios, pero aquí estaba con un dolor que no sabía qué hacer. Los amigos de Job cometen el error de tratar de poner la culpa sobre Job. Eso dice el contexto del libro. Comenzaron a decir, a lo mejor estás pasando esto porque pecaste. Hermanos, piensen en un cristiano por un momento que estuvo alejado de Dios, a lo mejor adulteró, robó, quién sabe, siendo cristiano. Y luego se enferma y cae en cama. ¿Usted va a ir al hospital a decirle es que pecaste contra Dios? Aunque sea verdad que esté pasando por eso, por una disciplina de Dios, no es de nosotros decir eso. Entienda, iglesia, hay que ser sensible, porque ya está postrado en una cama sufriendo. No necesita que encima le digamos, eso te pasó por eso. Ah, es que Dios es justo. Ah, juicio de Dios. Yo pregunto, hermanos, ¿Jesús les reclamó al hijo pródigo cuando llegó a la casa todo lo que hizo? ¿Verdad que no? Ahora, ¿significa que no debemos? A veces hay momentos donde hay que recordarle a la gente cuando sí se ponen tercos para que no le vuelva a pasar. Pero no en un sentido así como volver otra vez a restregar lo que hizo mal. O sea, no es el momento, no es el momento. Los amigos de Job cometieron este grave error. Pero aun si alguien está pasando por una consecuencia, alguna consecuencia por algún pecado cometido, aún así no es de nosotros asumir que ese sufrimiento es consecuencia de su pecado. Solo Dios sabe, ¿sí o no? ¿Por qué es tan grave este error, mis hermanos, que cometieron los amigos de Job? Porque estos amigos de Job, a lo mejor, quizás, no lo sé, eran menos piadosos que Job. Vamos a ponerlo así. Y ellos no estaban pasando por el sufrimiento de Job. Si ellos eran, por así ponerlo, menos piadosos, porque no fue de ellos que habló Dios, fue de Job, hombre justo, piadoso. Entonces, si es por el pecado de Job, estos deberían ya de estar en el infierno entonces. No sé si notan ver el desequilibrio en la mente de ellos. O sea, ok, vengo yo como cristiano, que ando caminando ahí con Dios, ahí la llevo. Y de repente otra persona comete un pecado, está bien, ¿verdad? Todos pecamos, ¿no? Pero le llega una aflicción así que nadie sabe por qué vino. Y luego yo digo, eso te pasó porque cometiste un pecado. Y los que yo he cometido en el pasado, ¿cómo los trató Dios? Ahí es donde viene la confusión, hermanos. Y ahí es donde no sabemos, solo Dios sabe. Él es el soberano, no nosotros. Bueno, ellos no estaban atravesando lo que estaba atravesando Job. Entonces, ¿por qué Job sí, siendo un hombre justo, sufría y ellos no? ¿O qué con los que aborrecen a Dios, mis hermanos? ¿No están atravesando por sufrimientos los ateos? ¿No están pasando lo que le está pasando a Job a lo mejor? Entonces, ¿por qué están sufriendo ellos? Ahí es donde se confunde. Aquí es donde venimos a la palabra de Dios y debemos colocar todo acomodando lo espiritual a lo espiritual. Un ejemplo, el Salmo 73, usted conoce la queja de Asaf. Salmo 73:1 en la palabra de Dios para todos dice, hablando Asaf, un salmista, otro salmista, dice, Dios es realmente bueno con Israel. Y luego dice, bueno con los de corazón puro. ¿Dios es bueno, sí o no?
aun cuando te permite sufrir. Dice aquí Asaf, dice yo, pero yo estuve a punto de tropezar y por poco me alejo del camino. Ahora escuche la queja de Asaf, casi me alejo. Sentí envidia al ver que los arrogantes tenían éxito y los perversos se enriquecen. Bueno, usted aplique el consejo de los amigos de Job ahí. Job, está sufriendo porque pecaste. Ajá, ¿y estos? ¿Por qué le está yendo bien? Entre comillas. Dice el verso 4, vi que no tienen que luchar tanto para sobrevivir. Están fuertes y comen de lo mejor. No pasan por dificultades como los demás, ni sufren los problemas que a todos nos afectan continuamente o comúnmente. Bueno, ahí se confunde la torta, ¿sí o no? Okay, aquí dice que Job sufre porque pecó. ¿Y estos arrogantes? ¿Dónde lo ponemos? No siempre, mis hermanos, entenderemos los propósitos de Dios durante la prueba, pero como dijo Jesús, después lo entenderás. ¿Cómo dijo Jesús? Después lo entenderás. Pedro, lo que yo hago ahora tú no lo entiendes, más lo entenderás después. Cuando tratamos de consolar a alguien, hermanos, en ese momento somos como los representantes de Dios. En ese momento es como que Dios nos permite estar ahí para tener esa ayuda cercana de un abrazo, de una oración, etcétera. Estamos prácticamente intercediendo por alguna persona que está en sufrimiento. Ese es nuestro trabajo como cristiano. Esto se puede hacer a lo mejor por medio de una oración. Podemos orar por el necesitado, por el que está pasando un momento difícil. O podemos a lo mejor asistir en alguna necesidad esencial. Como también podemos, por medio del consejo de su palabra, podemos levantar el ánimo. Pero ya sea que lo hagamos de cualquier manera, debemos de representar a Dios bien. Amén. Porque cuando alguien se queja de un cristiano, le está echando la culpa a Dios. Cuando la iglesia no hace lo que tiene que hacer, es Dios el que se lleva la culpa. Miren, Dios no busca que lo defendamos. ¿Sí sabe usted eso? Él no necesita un defensor. Dios es autosuficiente. Dios no quiere que aboguemos por Él porque Él es nuestro abogado. A veces andan cristianos como tratando de excusar a Dios cuando Dios hace algo muy fuerte. Y dicen, sí, lo que pasa es que Dios a veces, no tenemos que excusar a Dios, Él se defiende solo. Dios, mis hermanos, no está interesado en que lo excusemos, Dios no se equivoca. Pero sí debemos de ser sensibles cuando alguien te dice, ¿por qué Dios permitió esto? Hay que ser muy sensible y muy sabio. ¿Qué quiere Dios de nosotros, mis hermanos? Dios quiere que los representemos bien según su sabiduría y su soberanía. Y su palabra nos enseña eso. Impresionantemente, mis amados hermanos, desde el capítulo 3 hasta el 29, se trata de Job y sus amigos tratando de entender el sufrimiento de Job. Desde el capítulo 3 hasta el 29, tratando de adivinar por qué le está pasando esto a Job. Si usted se encuentra en una prueba, en medio de ella, y se siente frustrado, desesperado, impaciente, porque quiere salir de ella o no entiende por qué la está pasando, piense en esto. Desde el capítulo 3 hasta el 29, Job y sus amigos tratando de razonar a Dios. ¿Y cómo estaba Dios? Callado. Por un lado, Job se creía demasiado bueno como para pasar por todo esto. Ahora, Job no era un hombre arrogante, no se creía la gran cosa, pero cuando enfrentó el sufrimiento le salió eso. ¿Por qué yo, siendo un hombre justo, paso por esto? Es como un cristiano que no falta sus diezmos y ofrenda y un día no tiene trabajo y le reclame a Dios, Señor, yo nunca he sido infiel contigo, ¿por qué no me buscas un trabajo? Son preguntas humanas y terrenales, ¿sí o no, iglesia? Bueno, aquí vemos que por un lado se creía Job demasiado justo como para sufrir. Y por el otro lado, sus amigos lo condenaban porque era pecador y por eso sufría. Fíjense los dos extremos. ¿Cuál de los dos era? Ni el uno ni el otro tenía razón.
Job no era tan justo y piadoso como para no sufrir, pero ni tampoco tan pecador como para merecer lo que estaba pasando. Si Dios nos quiere dar un merecido por el pecado, se llama infierno. Y si nos quiere dar un merecido por lo bueno, nada. Necesitamos a Jesús para eso, porque no merecemos nada. Mis amados hermanos, Dios nunca nos dará lo que en verdad merecemos. Porque si tú dices, yo me merezco porque yo he sido fiel, dices, ay, si Dios te da lo que te mereces, ni se lo pides. Ni a mí tampoco. Un joven llamado Eliú es el que trae claridad a la confusión de Job y a sus 3 amigos, quienes eran sabios en su propio entendimiento. Vamos a leer Job 32, versículo 1. Job 32, verso 1. Aquí a ver la sabiduría de un joven llamado Eliú. Job tenía 3 amigos, mucho mayor que Eliú, que no pudieron traerle consuelo por medio de la palabra, de la sabiduría de Dios a Job. Y Job lo que hacía era que se enfadaba más. Hay momentos donde nos toca visitar a alguien enfermo y llega el gentío, ¿no? Y de repente se encuentra uno con hermanos que uno sabe que son imprudentes y estamos dentro del cuarto con la persona en la cama y salimos. Ve, habla con fulano, dile que no hable de esto, que no mencione esto, que se abstenga. Lo estamos salvando de que meta la pata. Me ha pasado casos así que se dice, ay, mira quién viene ahí, dile que no puede entrar, porque no hay cristianos que no son sabios y lo que vienen es a poner más carga. Hasta el mismo enfermo dice, no, dile que no quiero recibir a nadie, estoy cansado ya de hablar con gente. Porque se trata del que necesita, del que está en la necesidad, no de nosotros. Hay veces que queremos que vean que vinimos a cumplir. No se trata de eso, se trata del que está enfermo, del que tiene la necesidad. En Job 32:1 dice, cesaron estos 3 varones de responder a Job, por cuanto él era, ¿qué dice el texto? Justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Barraquel Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. A mí me ha pasado esto, hermanos, este sentimiento de Eliú en este sentido. Hay momentos que podemos estar en un grupo, puede ser de hermanos, entre pastores, etc. Y hay veces, no sé si a usted le pasa, que usted dice, sabe, se va a tocar un tema y yo prefiero quedarme callado. Y uno se anticipa, ¿no? Pero luego tú comienzas a escuchar cosas que no son a veces bíblicas, cosas que no, y comienza un fueguito por dentro y dices, ay, no, eso no es así. Y ya comienza ese dolor por dentro y tienes que decir algo. Esa es la actitud aquí de Eliú. Eliú se estaba cocinando por dentro porque tuvo que quedarse callado por la falta de sabiduría de Job y la falta de sabiduría de los 3 amigos. Y él tenía la respuesta correcta, pero estaba callado. Van a ver por qué. Dice, asimismo se encendió en ira contra sus 3 amigos porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. ¿Sí vieron ahí la respuesta? Job se creía muy justo y ellos lo creían muy pecador. 2 extremos. Dice, verso 4, y Eliú había esperado a Job en la disputa porque los otros eran más viejos que él. ¿Sabe cómo se llama eso? Respeto. Los mayores están hablando. Ya no se usa eso. Pero aquí este muchacho sabio, ¿sabe lo que hizo? Lo que dice Santiago. Si alguno es sabio, demuéstrelo en sabia mansedumbre. No en palabras, sino en actitud. Y estuvo ahí quemándose por dentro, digo eso en el sentido de, ay, cuánto están hablando mal de Dios. Eso no es así, me imagino que eso lo llevaba un impulso a interrumpir, ¿sí o no? Pero dice que no habló, se quedó callado hasta que se les agotó la conversación y la supuesta sabiduría. Pero viendo, verso 5, Eliú, que no había respuesta en la boca de aquellos 3 varones, se encendió en ira. ¿Por qué estaba airado Eliú? Por la mala representación de Dios. ¿Por qué? Porque el sufrimiento de Job tenía un propósito. Y si no conocemos el propósito o cómo es Dios, el sufrimiento es en vano. Sufriremos por nada. Este joven llamado Eliú reprende la sabiduría tanto de Job, porque pensaba que no merecía el sufrimiento que Dios le había permitido,
y reprendió la sabiduría de los 3 amigos de Job, porque le atribuían al sufrimiento el pecado de Job. Eliú, joven lleno de sabiduría, les dice a Job y a sus amigos, ni lo uno ni lo otro. Me acuerda así como Jesús, ¿verdad? Que a Jesús, cuando le hacían una pregunta, ¿es por la izquierda o por la derecha? Y Jesús decía, por ninguno de los dos. Josué, ¿verdad? Con el varón y la espada desenvainada le dice, ¿estás con ellos o con nosotros? Con ninguno. Siempre pensamos que si no es A, es B. Si no es izquierda, es derecha. Y Dios es mucho más sabio que eso, mis hermanos. Mucho más sabio. Al igual que Job, mis hermanos, nosotros también pasamos por momentos muy duros y difíciles de asimilar. Momentos donde la única voz que podemos escuchar es la voz del dolor, la voz de la duda, la voz de la incertidumbre, la voz de la queja y muchas veces la voz del enemigo por encima de la voz de Dios. ¿Saben por qué? Porque a veces Dios no habla en lo que ya te dijo. Dios más bien, no repite lo que ya te dijo. Si te dijo confía en mí, a veces queremos volver a escuchar. Dímelo otra vez, Señor. No, ya. Como cuando el pueblo que salió de Egipto y Moisés oraron, dijo Moisés, no te hablé yo. Avanza, ya yo hablé. Y Dios no habla 2 veces, ¿no? Es nuestra responsabilidad, mis hermanos, sostenernos de esas promesas que hemos escuchado. La palabra dice el Señor, no te dejaré ni te desampararé. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, echando toda carga sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Eso es lo que dice la palabra. Salmos 34, 17 dice, claman los justos y Jehová, ¿qué? Oye. El hecho de que el Señor no responda como queremos no significa que no oye. Dice luego, y los libra de todas sus angustias. Cercano, ¿dónde? Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él, dice el verso 20, guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. ¿Qué significa eso? Vida eterna. Nos preservará hasta la eternidad, significa eso. El dolor, mis hermanos, es algo sumamente impresionante, ¿sí o no? El dolor es algo increíble. El dolor hace que perdamos la esperanza, hace que veamos todo por medio del dolor. El dolor causa en nosotros olvidar las promesas de Dios, nos nubla la mente, nos ahoga, haciéndonos sentir que no hay solución o fin o solución a los problemas que estamos enfrentando. Fíjense, en un estudio acerca del dolor, se hicieron unas pruebas en personas para ver los diferentes comportamientos cuando las personas están bajo dolor. Lo que hicieron fue poner unos cables conectados, cables de corriente, conectados en las manos de unos voluntarios y le dieron una tarea. La tarea consistía en tratar de completar un rompecabezas mientras le infundían electroshocks de corriente. Imagínate que te pongan un cable aquí y otro aquí, y cada vez que vas a agarrar la pieza de rompecabezas, ¿verdad? ¿Te imaginas esa prueba? Al final de la prueba, se dieron cuenta que algunas personas no podían operar por causa del dolor. O sea, no pudieron completar el rompecabezas porque el dolor no los dejaba. Sin embargo, otros eran más efectivos cuando experimentaban el dolor. Ahora, ¿cuál fue la diferencia entre estas personas al hacer su tarea? O sea, ¿qué fue lo que hizo la diferencia? Que un grupo de estos que estaban en este estudio, un grupo solo se enfocaba en el dolor y no pudieron ni siquiera tomar las piezas de rompecabezas en su mano. Le impedía el dolor resolver sus tareas. Sin embargo, el otro grupo se enfocaba más en resolver las tareas del rompecabezas que en el dolor. Ahora, usted pensaría que hay una desventaja y no. La diferencia es el enfoque que tenían. Cuando nos enfocamos en el dolor más que en el propósito, el dolor se torna más difícil y más fuerte para resolver los problemas.
Cuando Job enfrentaba su dolor en medio de su aflicción, dijo lo siguiente. Fíjense, en medio de todo ese dolor, dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Yo quiero que usted note algo importante, no lea el texto así rápido, piensa en esto. En medio de todas estas noticias que no te dan ni te preguntan tu nombre y tú dices, ¿cómo me llamo? Ay, ni me acuerdo. Y Job logra razonar, poner los pies en la tierra, calmarse y decir, yo vine a este mundo sin nada y así me voy a ir. Dice luego, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y fíjense lo que dice luego. Y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es como que en medio del dolor sacamos la cabeza de la oscuridad del agua en la que nos estamos ahogando y sacamos un poco la cabeza y vemos el sol de nuestra esperanza. A veces el dolor a muchos no le permite ver más allá. Hermano, perdone, no, es que no sabes lo que me hizo, pero sí, pero no, es que tú no sabes y nos cerramos en el dolor. Y ahí nos quedamos. ¿Y sabe qué pasa? El dolor de la ofensa se convierte en el dolor de la amargura y la amargura te ahoga, te hunde, te estanca. Amén. De alguna manera, hermanos, Job entendía que algo Dios estaba haciendo en todo esto. Como cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac y Abraham dijo, yo sé que Dios puede, aún de las piedras, levantar toda una generación. O sea, a veces cuando Dios nos manda a hacer algo o cuando nos pasa algo, es cuestión de tomar su momento y razonar con Dios. De repente viene un problema y comenzamos, ¿qué vamos a hacer? Y luego te preguntan, ¿tú crees que Dios anda corriendo de aquí para allá preguntándole a Gabriela, a Miguel, ¿qué vamos a hacer? Ay. ¿Usted cree que Dios hace eso? ¿Dónde está Dios cuando tu problema llega? Sentado en su trono. ¿Tranquilo o afanado? ¿Durmiendo en la popa o...? O sea, debemos, como yo he dicho, ¿no? Los niños, cuando ven a alguna persona extraña o un peligro, miran al papá o la mamá así como para ver qué está pasando, ¿verdad? Y si el papá está tranquilo, el niño, tranquilo. Se chupa su dedito, ¿no? Pero es cuestión, hermanos, de caer en cuenta. De alguna manera, Job entendía que Dios estaba haciendo algo. Debemos tomar en cuenta que Job estaba experimentando dos clases de dolor, físico y emocional. Físico porque tenía la sarna, eso es un dolor físico, ¿no? Pero emocional porque tenía dos problemas emocionalmente. Acababa de perder sus hijos, su familia, por así decir. Su esposa con esa actitud es como que no estaba ahí, porque no le daba el ánimo, no fue sabia. Y luego la incertidumbre de por qué Dios estaba permitiendo ese dolor. Son dolores emocionales, hermanos. Encima de un dolor, más dolor. ¿Qué significa todo esto, mis hermanos? Bueno, usted sabe la diferencia entre dolor físico y emocional. Si tú tienes un accidente y sobrevives y te golpeas, te duele el cuerpo físico. Pero si en ese accidente se muere un familiar tuyo, tienes un golpe en las emociones. Ahora te duele el alma, no solamente tu cuerpo. Y aquí nos damos cuenta que Job enfrentó toda clase de dolor en su proceso, mis hermanos. Y esto puede ser la realidad de muchas personas. Por ejemplo, si usted se puede imaginar lo que pasaba por la mente de Job, nosotros por cosas menores nos queremos volver locos. Imagínate Job, lo que estaba pensando. ¿Cómo pensaba Job? Job, humanamente hablando, perdió absolutamente todo, mis hermanos, sus posesiones materiales, sus hijos, sintió el abandono de su propia esposa y el dolor de la sarna en su cuerpo. Muchos de nosotros hemos pasado o pasaremos por momentos muy difíciles. Esto a muchos no les gusta escuchar, parece un mensaje pesimista, ¿verdad? Vas a sufrir. Queremos escuchar lo contrario, pero, hermanos, en medio de todo ese dolor, es posible que nos llenemos de confusión e incertidumbre, porque muchos de nosotros todavía no conocemos a Dios. Muchos de nosotros conocemos la Biblia,
lo conocimos a lo mejor el día que aceptamos a Jesús, pero todavía no hemos conocido a ese Dios que calma la tormenta y a ese Dios que está con nosotros en medio de ella. Pocos cristianos conocen a ese Dios. ¿Saben por qué? Porque se salen de la prueba, corren de la prueba. Y en el momento que Dios se quiere manifestar a tu vida, en una prueba te dice, no te muevas, no te vayas, soporta. No, yo no aguanto esto, me voy. Está bien. Te libras de la prueba, pero también te pierdes la oportunidad de conocer a Dios. Eliú trae claridad a Job en su sufrimiento y de paso le arroja un poco de luz a sus 3 amigos, quienes le presentaron a Job un Dios distorsionado. En Job 33, verso 13, en la traducción al lenguaje actual, fíjense lo que dice. Dice Eliú, ¿por qué te quejas de que Dios no te responde? Le dice Eliú, estás muy equivocado. Dios es más grande que nosotros. ¿Se acuerdan de Isaías 55? Sus pensamientos, sus caminos son. Tal vez no nos damos cuenta, dice Eliú. Tal vez no lo vemos, pero Dios no nos deja de hablar. O sea, no deja de hablarnos. Algunas veces nos habla en sueños. Ahora aquí hay que tomar en cuenta, nosotros creemos que Dios habla de 1000 maneras. En sueños, la Biblia dice que habla en sueños, habla por su palabra. Pero en todo eso, mis hermanos, lo que podemos ver es que todo eso no está más allá de su palabra escrita. Lo que pasa es que Dios, un ejemplo, los sueños. ¿Por qué Dios habla en sueños? Porque hay gente tan terca, afanada, que es como que Dios dice, ahora lo voy a agarrar, ahí que está roncando. Yo creo en ese Dios que busca cualquier excusa para salvarnos. ¿Usted cree en ese Dios? Ahora, nunca irá contra su palabra, nunca su revelación de sueño, visión o palabra va a ir más allá de lo que está escrito, no creemos eso. Siempre tiene que ser bíblico, pero en la manera que te quiere tocar, te quiere hablar, la va a buscar. Si yo comienzo a decirle, pase aquí los que han tenido sueños o visión o alguien le habló, yo me aseguro que hay muchos. Pero aquí lo que está haciendo Eliú es diciendo, Dios nos habla de 1000 maneras, lo que pasa es que no ponemos atención. Y si no es que no ponemos atención, es que confundimos su voz porque no escuchamos lo que queremos. Y por eso dice, a veces nos habla en sueños mientras dormimos profundamente. Dice, otras veces nos habla al oído. Fíjense lo que dice Eliú. Claramente nos advierte. Dice que ya no hagamos lo malo ni sigamos siendo orgullosos. Y luego dice el 18, así nos libra de la muerte. O sea, Dios lo que busca es salvarnos. A veces Dios nos castiga con agudos dolores de huesos y perdemos el apetito y no soportamos ningún alimento. La carne se nos va secando y hasta se nos ven los huesos. Dice, y así se nos acerca la muerte. ¿Qué significa? La advertencia de que un día enfrentaremos la muerte y Dios quiere librarnos de ella. Voy a saltar al verso 27. Entonces dirás a todo el mundo, aunque he pecado y he sido injusto, Dios no me castigó como merecía. Ahí lo dice el texto. El sufrimiento que pasó Job no fue por merecimiento, porque si hablamos de merecer por el pecado es mucho peor, muchísimo peor. ¿Sí están entendiendo? Estoy batallando aquí con una alergia que no me deja hablar, pero estoy tratando. Verso 28, dice, estoy vivo y puedo ver la luz porque Dios me salvó ¿de qué? De la muerte. Todo esto lo hace Dios cuantas veces sea necesario. Todo esto es el sufrimiento para salvarnos de la muerte y dejarnos seguir con vida eterna. Finalmente es para preservarnos para la eternidad. Eso dice Eliú. Lo que estás pasando, Job, lo que estás pasando, mi hermana, mi hermano, es preservándote para vida eterna. Porque a lo mejor no tenga lógica humana en la tierra. A lo mejor digamos, ¿por qué estoy enfermo? Créeme que Dios sabe por qué. Y eso basta. Eliú enfoca a Job y a sus amigos en algo importante que nos sirve para nuestra esperanza, hermanos. A esa posible pregunta que muchos cristianos se hacen o se harán, ¿por qué, Señor, estás lejos de mí? ¿Por qué te siento tan lejos, mi Señor? ¿Qué aprendemos de Eliú acerca del carácter de Dios?
Permítame compartirles 5 puntos. Si nos llega la prueba del sufrimiento, punto número 1, ni es por juicio, ni mucho menos por injusticia de Dios. Siendo cristianos, claro. Si sentimos a Dios lejos de nuestra necesidad, punto 2, esto es solo un sentimiento lejos de la verdad. Es solo un sentimiento, Dios no se ha ido, aunque se sienta lejos. Si buscamos una respuesta de por qué sufrimos, punto 3, la respuesta se encuentra durante o después de la prueba. Muchos de nosotros hemos dicho, qué bueno que me pasó eso. Y ya ni preguntamos por qué pasamos lo que pasamos, porque entendimos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacer durante el sufrimiento? Punto 4, orar por gracia y sabiduría, confiar en sus promesas, soportar hasta el final. Si Dios no nos responde en medio de las pruebas, punto 5, es porque nos está diciendo, solo confía en mí y verás mi gloria. Cuando Dios no te responde en tu oración, es porque te está diciendo algo. Cuando Dios habla, habla. Cuando Dios calla, habla. ¿Sí entiende eso? Los padres saben esto más que nadie. Cuando el hijo le dice, ¿puedo hacer esto? ¿Qué significa eso? No. ¿Quieres que limpie el cuarto? Claro que sí. O sea, son preguntas retóricas que vienen de los hijos, ¿verdad? Los papás no responden. Bueno, Job, mis hermanos, buscó y buscó respuesta durante su dolor. Pero fue al final de la prueba que Job pudo comprender lo que preguntaba desde el capítulo 3 hasta el 29. No sé cuánto durará nuestro capítulo preguntando, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Pero miren lo que dice Santiago 1 antes de terminar. Santiago 1, verso 2. Aquí lo van a entender mejor este texto. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esa palabra paciencia significa resistencia y perseverancia hasta alcanzar la eternidad. ¿Quién no quiere ese fruto? Pregunto, ¿cuántos quieren el fruto que los mete a la eternidad? Levante su mano. ¿Cuántos quieren sufrir como Job? Ya no hay tantas manos en el aire, así como... Dice el verso 4, aquí viene la respuesta de los puntos que compartí. Ahora, permítame explicar algo ya que tengo una hora más, ¿ok? Fíjense, este texto, siempre que lo leo me llega a la mente algo. Este texto habla de 2 tipos de resistencia. ¿Cuál es? La primera es la que Dios nos pide a nosotros que tengamos, que permanezcamos hasta el fin. Aguanten, el diablo meterá a alguno de vosotros en la cárcel por 10 días, permanece hasta el fin, el que persevere, este será salvo. Esa es la que Dios te pide, aguanta, no te rindas, no desistas de la prueba. ¿Qué es lo que la mayoría hacen? Salirse de la prueba. A veces a punto de terminar y se pierden y sufrieron en vano. Esa es una. Esa es la que nosotros en obediencia respondemos. Al permanecer en esa obediencia que Dios te pide a ti que le des a Él, esa confianza, Dios al final de la prueba, plip, desarrolla el fruto de paciencia en tu corazón. Cuando viene otra prueba, eres más fuerte, y la prueba más grande, pero tú eres más fuerte, y la prueba más grande, pero tú eres más fuerte. Pero también Dios a la misma vez te delega, te usa, sirves de testimonio, permaneces fiel hasta el fin, llegas y perseveras. Se salvan muchos cuando ven tu vida como nosotros vemos la de Job. ¿Sí entienden el fruto? Entonces por eso Dios permite que suframos. Precisamente. Entonces, el verso 4 de Santiago 1 dice, mas tenga la paciencia su obra, aguanten hasta el final, significa eso. Para que seáis perfectos y cabales sin que nos falte nada, para que maduremos en el Señor. Los que sufren sin Dios, mis hermanos, el fruto de su aflicción perece. Cuando la gente en este mundo sufre, el sufrimiento no sirve para nada. Pero los que sufren conforme a la voluntad de Dios, ese fruto, hermanos, de aflicción es para vida eterna. Produce algo en nuestra vida,
carácter de Cristo, vida eterna. Pregunto, ¿cómo terminó la historia de Job? Vamos a leer Job 42, versículo 1. Vamos a ver cómo Job ahora, usted sabe que en los últimos capítulos del libro de Job, después que Eliú, el joven sabio, le habla a Job, se le aparece el Señor de repente, casi diciendo, Job, yo te voy a hacer preguntas a ti. O sea, es como que tú en medio de tu aflicción digas, ¿por qué yo estoy sufriendo? ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué yo, Señor? Y no me contesta. Y te das la vuelta y el Señor te está esperando y dice, yo te voy a hacer una pregunta a ti ahora. Y te pregunta el Señor algo así como, ¿quién le puso fundamento a la tierra para que no se cayera? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé las nubes? ¿Quién le dijo al mar, para hasta aquí y no te pases de la orilla? ¿Y tú qué le dices? ¿Dónde estaba yo? Ay, ni yo estaba. ¿Qué le contestamos, no? Y el Señor así, miren, léanlo ese libro, de verdad es impresionante, especialmente si están pasando momentos difíciles. Y el Señor le dice, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo hice? ¿Quién contó las estrellas y las puso en el cielo? Es un libro impresionante, es el libro más viejo de la Biblia, escrito. Y dice cosas que tú dices, wow. Cuando los científicos cristianos citan la Biblia para comprobar que la evolución no es real, toman mucho de Job. Porque ahí Dios dice cosas, les revela a Job, dice, yo fui que hice. O sea, el Salmo dice, cuando dice, que la tierra es plana. Y dice la Biblia, ¿quién estuvo, verdad? Dice algo así como el arco de la tierra. Y ahí dice que es redonda, ¿verdad? Y cosas así tan sencillas que ahí está escrito, pero obviamente el punto no es buscar la verdad, sino desaparecer la palabra de Dios. Y bueno, en el capítulo 42 es el último capítulo del libro de Job. Es el capítulo final de su vida en el sentido de la historia. Y fíjense la respuesta de Job después de la prueba. Ahora, antes de leer el texto, levante su cabeza para que no, ¿verdad?, haga trampa. Como si fuera un examen, ¿no? ¿Usted cree que ese Job que leímos durante los capítulos del 1 al 30 y tanto, ¿no? ¿Conocía a Dios, sí o no? ¿Conocía a Dios? ¿Había escuchado de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo lo conocía? Es la pregunta. Porque, hermanos, conocer puede ser de manera, yo he escuchado, yo conozco al presidente, pero pregunto, ¿me conoce él a mí? No sabe ni quién yo soy. Bueno, conocer, lo que Dios quiere es que tú lo conozcas de manera personal. Y Dios no es así como que, mucho gusto, yo soy Dios. No. Dios se va a manifestar en tu vida en la prueba. No hay otra manera. Por eso la expresión, Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás? Eso es lo que Dios quiere, que veamos a Dios. ¿Cómo? En medio del dolor. Job 42:1, aquí habla Job. Y Job aquí tiene, ¿verdad?, la colita, como el perrito, así, el dicho hispano, la colita entre las piernas viene aquí. Ay, Señor, I'm sorry. Respondió Job, dijo, yo conozco, diciéndole a Dios, que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dice Job, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Aquí lo está alabando al Señor. El Señor como quien dice, Job, te lo acabo de decir yo. Dice, por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Esa es la actitud correcta. Y luego dice en el verso 5, de oídas, dice Job, te había oído. Pues el pastor habla de Dios. Yo leo la Biblia. En el YouTube ponen prédicas. Mas ahora mis ojos te ven. Ahora te conozco, Señor. Ahora sé quién eres. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Bueno, aquí cambió la cosa, mis hermanos. Aquí Job ya es muy diferente al Job que venía quejándose. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Bueno, ese es el propósito que Dios quiere, hermanos, que conozcamos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere usarnos para que los representemos bien en un mundo de cristianos que la mayoría no conocen al Señor.
quiero que los de la alabanza, si quieren, pueden pasar y vamos a leer juntos, si usted se pone de pie conmigo. Job, al mismo capítulo, desde el verso 10 hasta el final. Las pruebas que Dios permite en tu vida, mi hermano, mi hermana, tienen un propósito. Tienen un gran propósito y ese propósito es eterno y recuérdate, no es para ti solo, no es para ti sola. Todo lo que Dios hace es pensando en todos, como hemos estudiado. Y cuando tú estés pasando por un momento difícil, siempre recuérdate que Dios sabe lo que está haciendo. A veces nos toca cirugía y en la mayoría del tiempo, de los casos no conocemos ni al doctor. Y nos ponemos en la camita, nos ponen anestesia, nos vamos al otro mundo. ¿Sí sabe lo que significa anestesia? Esa palabra viene del griego, hermano, significa resurrección. Si usted busca resurrección en griego, es anestesia, anastasia. Y bueno, usted se pone ahí en su anastasia y usted dice, en manos del doctor sin saber quién es. Sin embargo, con Dios no le tenemos confianza. Y quiero nada más leer cómo terminó la vida de Job. Yo les aseguro que nadie diría, yo no quiero que mi vida termine así. Al contrario, todos queremos. ¿Sí? Por eso la gente cuando ve películas les encantan los finales felices. ¿Cuántos de ustedes ven una película, matan al protagonista y dicen, no sirvió esa película? Nadie. No, 99% de matadera y el último 1%, salió victorioso el bueno, que salió todo abollado, pero ganó. Todos queremos finales felices, todos. Y vamos a leer el de Job, que puede ser el tuyo y el mío. Dice Job 42, verso 10, y quitó Job la aflicción de Job. Y quitó Jehová, quise decir, la aflicción de Job. ¿Qué quitó? La aflicción. Dice, cuando él hubo orado por sus amigos. Fíjense lo justo que es Dios. Se equivocaron sus amigos y ahora Job se enoja con ellos, como quien dice, ustedes no supieron ayudarme en tiempos de dolor. Y ahora le dice el Señor, ora por tus amigos. O sea, todo el mundo quedó soberanamente. Eliú hizo lo que Dios le dijo. A pesar de que Job se equivocó, pero fue probado y pasó la prueba, hay que decir, pasó la prueba. Los tres amigos se equivocaron, pero restituyeron y el Señor los reconcilió con él, ¿no? Fue un error, cualquiera lo cometemos. Aquí la historia es que todos son cristianos, pero terminan bien. Luego le dice el Señor, ora por los tres para yo restituirlos. Pero no le quitó la aflicción a Job hasta que no orara por sus tres amigos. Ora por ellos. Tuvieron buena actitud, llegaron y le dolió que Job estuviera mal, nada más que le faltó mucha sabiduría a ellos. Dice, cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble, ¿cuánto? Al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y sus hermanas, todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa. Y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo, ¿cuánto? 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Jemima, de donde viene el pancake. Aunt Jemima. No, es broma. Y la segunda Cesia, y de la tercera Keren Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto, después que los restituyó, vivió 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Denle un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Aquí va la pregunta. ¿Con cuánto, o sea, cuando murió Job, cuántos hijos tenía? 20. 6 mujeres y 14 hijos. 10 estaban en las manos del Señor y 10 en la tierra. Así se piensa, mis hermanos. No se perdieron cuando murieron. Se los llevó el Señor adelante. ¿Están conmigo?
Bueno, eso hace que tengamos un conocimiento de Dios porque el Señor sabe lo que está haciendo. Cuando Job murió, dejó herencia para los 10 y los otros 10 se encontró allá cuando llegó, ¿sí o no? Bueno, vamos a orar. Señor, sabemos que, como bien decíamos, el dolor nos puede nublar la mente, Señor. El dolor hace que nos olvidemos de las promesas que tú nos has dado en tu palabra. El dolor, Señor, nos hace correr, nos llena de confusión e incertidumbre, pero tu palabra nos promete que aún en ese dolor hay un propósito, Señor. Y tu palabra dice que es necesario. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, dice que así como Cristo sufrió, dice Pedro, asimismo armémonos del mismo pensamiento, porque aquel que ha sufrido en la carne terminó con el pecado. Job es un ejemplo de vida para fortalecernos, animarnos, salvar a aquellos que se encuentran en medio de dificultades en esta vida. Y podemos ver que aún el dolor en la vida cristiana tiene un beneficio eterno. Sí es difícil, sí es duro, sí duele, pero al final, como dice la palabra, da frutos de justicia y de santidad. Frutos que van a trascender a la eternidad. Frutos que glorifican al Padre y transforman al Hijo. Gracias por tu palabra, Señor. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Queremos adorarte, Señor, y decirte con todo nuestro corazón que confiamos en ti. Digamos juntos, hermanos. En la prueba y en la aflicción, tú estás conmigo, mi Señor. Si hay tormenta o tribulación, tú estás conmigo, mi Señor. En la prueba y en la aflicción, tormenta o tribulación, tú estás conmigo, mi Señor. Digámosle a Él: yo confío en ti, yo confío en ti. Creo en tu palabra y tu poder. A mi lado estás, no me dejarás. De mi vida tú tienes
en la prueba y en la aflicción. Tú estás conmigo, mi Señor. Si hay tormenta o tribulación, para nuestro bien, Señor. Gracias, porque todo, Señor, es con fines eternos y podemos conocerte más y más a ti, Señor. En medio del dolor y la aflicción, tú estás con nosotros, Señor. Por eso te decimos, Señor, yo confío en ti, yo confío en ti. Dile una última vez, yo confío en ti, yo confío en ti, creo en tu palabra y tu poder, a mi lado estás, no me dejarás.
Demos un aplauso fuerte a nuestro Señor. ¿Cuántos somos bendecidos por la palabra del Señor? Amén. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que tengamos un buen descanso. Y si Él quiere, nos vemos aquí el día domingo.